Comencemos recordando lo que trataron en el programa anterior. ¿Quién desea comentarnos al respecto? Yo, profesor. En el programa anterior hemos explicado los cambios, permanencias en la desigualdad y discriminación ética racial desde la República hasta la actualidad, utilizando diversas fuentes de información. ¿Qué más nos puedes comentar, Jesús? Sí, además nos ha ayudado a reflexionar que tenemos una tarea pendiente de cambiar ese modo de pensar y que se cumplan las leyes en nuestro país. Profesor, también identificamos otros tipos de discriminación tan naturalizadas como las analizadas en el programa 3, y como el análisis de la varianza nos ha permitido reconocer el rendimiento de cada atleta para elegir al representante regional, evitando considerar su origen de procedencia o rasgos físicos, evitando de alguna manera un acto discriminatorio. Asimismo, profesor, en el programa 4 aprendimos a adaptar y combinar procedimientos para determinar la desviación típica del tiempo que obtuvieron los estudiantes en la práctica de atletismo, información necesaria para la formulación de conclusiones. Muy bien, les comento que el programa de hoy se denomina Formulamos afirmaciones sobre la discriminación en las comunidades rurales. Me parece que nos puede ayudar para aportar en el producto de esta experiencia. Profesor, he estado investigando un poco más sobre la discriminación y para reducirlo debemos prevenir los diversos tipos de discriminación, fomentando valores en las familias como la tolerancia, respeto, solidarios o con una actitud empática. Además, debemos tener una actitud autocrítica de nuestra propia conducta discriminatoria. Entonces, debemos estar atentos para evitar acciones que lastimen a nuestros semejantes y evitar que se vulneren sus derechos. Excelentes aportes que nos van a servir para plantear algunas conclusiones y terminar reflexionando sobre una sociedad sin discriminación. Para continuar, vamos a pedir a los estudiantes que sintonizan el programa tener a la mano sus materiales de estudio y un ambiente adecuado para escuchar el programa radial. Sí, estoy lista y muy cómoda para iniciar con el programa. Igual yo. Ahora recordemos la situación de Feliciana y el problema que tenía para escoger al atleta que representará a su región, evitando malos entendidos sobre la discriminación. ¿Cómo hemos ayudado a nuestra amiga Feliciana a tomar sus decisiones? Profesor, para poder ayudar a Feliciana hemos usado dos estrategias diferentes. Sí, profesor. La primera estrategia que utilizamos fue el análisis del rendimiento de los atletas, empleando una gráfica, que consistía en trazar una línea recta y dividirlo en 5 partes iguales, considerando el tiempo promedio de los 3 atletas, comprendiendo la varianza como un rendimiento irregular de los atletas. En una segunda estrategia hemos aplicado un modelo matemático para poder comprobar si nuestra estrategia en base a la gráfica estaba en lo correcto. Gracias. Qué interesante haber analizado la misma situación de dos formas diferentes. Entonces, ¿qué les parece si analizamos la desviación estándar o típica para obtener algunas conclusiones y ayudar a Feliciana? ¿Cuál es el significado de la desviación estándar o típica? Sí, profesor, me gustaría poder analizar más a fondo sobre la desviación estándar o típica. Profesor, como hemos visto, la desviación estándar es la medida de dispersión más común, que me indica qué tan dispersos están los datos de los tiempos de los atletas con respecto a la media. ¡Ah! ¡Qué interesante, Jesús!
Quiere decir, cuanto mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos. Jesús, ¿qué te parece si analizamos la desviación estándar de los tres atletas? Solo recuerdo que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Así es. ¿Cómo podemos analizar la desviación típica, profesor? Me parece bien su sinceridad. Quizás sus dudas sean las dudas de los estudiantes del 5º grado que sintonizan el programa. Para poder aclararlos, recordemos las desviaciones típicas de los tres atletas. Yo tengo los valores que anoté en el programa anterior. Veamos. Aquí están. La desviación típica del atleta de la Amazonía es de 6,91, de la costa es de 8,50 y de la zona altoandina es de 5,26. Revisando estos valores podemos observar que el atleta de la zona altoandina tiene la menor desviación típica, seguido del atleta de la Amazonía. Y en tercer orden tenemos al atleta de la costa. Sí, pero aparte de lo que mencionaste, Patti, no tengo otra interpretación. ¿Qué entienden por el término desviación y por el término estándar? La desviación... Ajá, yo lo entiendo como cuando me desvío o me alejo del objetivo a donde quería llegar. ¿Y tú, Patricia, qué nos puedes decir? Sí, pienso lo mismo. Y del término estándar, me recuerdo un caso cuando compré una chapa para mi puerta. Me dijo el vendedor que el tamaño era estándar. Ya sé, entonces estándar es cuando tiene la misma medida. Entonces, respondiendo a la pregunta, puedo afirmar que la desviación estándar es cuando nos desviamos de un punto a la misma distancia. Excelente deducción, Patricia. Ahora respondamos, ¿de qué punto nos desviaremos o cuál es el punto de referencia al que menciona Patricia? ¿Qué opinas, Jesús? Siempre me dejas las más difíciles. No estoy seguro, pero creo que el punto de referencia, como en la varianza, puede ser la media aritmética. ¿Es así? ¿Y tú, Patricia, qué opinas de la respuesta de Jesús? Creo que es correcto. Voy a plantear un ejemplo con el atleta de la costa. Sabemos que su promedio en el tiempo es de 51,2 segundos y su desviación típica es 8,50. Eso nos quiere decir que los valores se desvían 8,50 segundos en relación al promedio. ¡Excelente! La afirmación que ha realizado Jesús es correcta, porque la desviación típica o estándar se analiza en relación a la media o promedio. Y el ejemplo de Patricia es muy bueno porque nos ayuda mucho. ¿Qué les parece si para comprenderlo mejor analizamos la desviación típica en los tiempos del atleta de la zona altoandina en la recta que hemos dibujado en el programa anterior? Sí, aquí tengo el gráfico. Graficamos una recta de 10 centímetros de largo y lo dividimos en 5 partes iguales. Y en cada parte ubicamos los puntos de referencia: 40, 45, 50, 55, 60 y 65. Luego colocamos los tiempos del atleta en la recta. Primero ubicamos los 45 segundos, luego 50 segundos, ahora ubicamos los 48 segundos, continuamos con los 55 segundos y los 58 segundos. Finalmente el promedio, 51,2 segundos. ¡Correcto! Ahora, ¿cómo podemos representar la desviación estándar en el gráfico? Sabemos que el punto de referencia es la media, pero de ahí nos desviamos 5,26, pero como que no me queda claro. Buena idea, Jesús.
Se me ocurre que al promedio le podemos sumar la desviación estándar para saber cuánto nos desviamos. ¿Es correcto, profesor? Claro que sí. Con esa suma estaríamos analizando cuánto se desviaron los datos hacia la derecha. ¿Qué más podemos hacer? Ya sé, también podemos restar al promedio la desviación estándar para saber cuándo se ha desviado a la izquierda. ¡Excelente! Sus aportes son muy importantes. Entonces, calculemos cuánto los valores se desviaron en relación a la media. Si sumamos el promedio 51,2 más la desviación estándar 5,26, resulta 56,46. Pero si restamos 51,2 menos 5,26, resulta 45,94. Muy bien, Patricia. ¿Qué tipo de interpretación puedes realizar, Jesús? Con los valores que hemos calculado, se ha formado un intervalo de tiempo desde 45,94 segundos hasta 56,46 segundos. Y en este intervalo puedo encontrar los tiempos de 48 segundos, 50 segundos y 55 segundos, los cuales son los valores más cercanos al promedio. Entonces puedo afirmar que la desviación estándar nos permite analizar la desviación de los datos en relación al promedio. Cuando la desviación es mayor, entonces el rendimiento de los atletas será más variable, es decir, irregular. ¡Excelente, Patricia! Una última pregunta. Imagínense que los tiempos de un atleta en 5 competencias es de 45 segundos en todas ellas. ¿De qué manera podemos interpretar el rendimiento de este atleta? En un caso muy interesante, para mí tiene un rendimiento homogéneo, es decir, no hay desviación. Es decir, la desviación típica sería 0. ¡Claro! Porque el promedio sería 45 segundos y si la representamos en la recta, todos los puntos caerían sobre 45 hasta el promedio. Como no hay variación de datos ni para la derecha e izquierda, puedo afirmar que tanto la varianza y la desviación estándar es 0, tal como lo ha señalado Jesús. ¡Excelente! Seguramente este ejemplo y la participación de ustedes ha permitido comprender la desviación típica y poderla interpretar en esta situación o en otras. Sí, profesor, fue muy claro todo. Entonces, para ir finalizando, ¿qué afirmaciones podemos formular para ayudar a Paulina con esta elección, tratando de evitar todo tipo de discriminación? Yo tengo una, profesor. La varianza del atleta de la Amazonía es de 47,7 y de la zona altandina es de 27,7, de donde podemos afirmar que el rendimiento del atleta de la zona altandina es más homogéneo o tiene mejor rendimiento que al atleta de la zona de la Amazonía. Además, si comparamos las desviaciones típicas, podemos observar que la desviación típica del atleta de la zona altoandina es de 5,26 y del atleta de la zona de la Amazonía es de 6,91. Como es mayor, hemos observado que los datos son más heterogéneos o dispersos, porque debemos recordar, mientras mayor es la desviación estándar, mayor es la dispersión de los datos. ¡Excelente! También recomendamos a los estudiantes que sintonizan el programa formular otras conclusiones. ¿Quién tiene otra conclusión? Aquí va otra, muy parecida a la anterior. La varianza del atleta de la zona de la costa es de 72,2, lo cual es mayor en relación a las varianzas de los atletas de la Amazonía y de la zona altoandina. Si observamos la desviación estándar del atleta de la costa es de 8,50, siendo mayor tanto para el del atleta de la Amazonía y de la zona altoandina.
Por lo tanto, podemos afirmar que el rendimiento del atleta de la costa es más variable en las últimas 5 competencias. ¿Qué más puedes comentar, Patricia? Que está en lo correcto y el atleta de la costa no es bueno. Una sugerencia para todos los estudiantes que nos están escuchando por la radio. Las conclusiones que estamos formulando es a partir del análisis de los tiempos de las últimas 5 competencias y no tenemos elementos para calificar al atleta de la costa como malo, porque es un tipo de discriminación lo cual debemos evitar. Pero de lo que sí estamos seguros es que los tiempos que ha marcado en las 5 últimas competencias no tuvo un rendimiento regular en comparación a los atletas de la Amazonía y zona altoandina. Tienes razón, profesor. Puede deberse a muchas causas y sería parte de otra investigación. Ahora comprendo mejor que el análisis estadístico nos permite tomar decisiones en base a la información analizada y no nos podemos adelantar con afirmaciones que no hemos analizado. De esta manera somos más objetivos e imparciales y me parece genial. Excelentes reflexiones. Continuemos con otras afirmaciones. Ahora tengo otra. Sabemos que la varianza del atleta de la zona altoandina es de 27,7, el cual es menor en relación a las varianzas de los atletas de la costa y la Amazonía, de donde podemos afirmar que tiene un rendimiento más homogéneo en las últimas 5 competencias. Por lo tanto, es uno de los candidatos que puede representar a su región por mostrar un rendimiento más regular en la relación a los otros dos. Y esto podemos reafirmar con el análisis que realizamos de la desviación estándar. Es correcto, Jesús. Patricia, ¿algún aporte más? Claro que sí, profesor. El atleta de la zona amazónica tiene un rendimiento más homogéneo que el atleta de la costa, porque tiene una desviación típica de 6,91 frente a un 8,50. De donde podemos afirmar que los tiempos se desvían en relación a la media o promedio, en 6,91 puntos hacia la derecha e izquierda en el caso del atleta de la Amazonía, mientras que los tiempos del atleta costeño varían de 8,50 tanto hacia la derecha como la izquierda, en la cual se puede observar que se presenta mayor dispersión de los datos en relación a la media. Por lo tanto, el segundo representante regional en la competencia de atletismo es el atleta de la Amazonía, por mostrar un mejor rendimiento en relación al atleta de la costa. Una más, por favor. Con gusto. Adelante, Jesús. Para determinar el rendimiento de los atletas en base al análisis de sus tiempos, no es suficiente analizar los promedios de los tiempos, sino hallar la varianza y la desviación estándar, y de esta manera decidir de una manera objetiva su rendimiento en un determinado periodo de tiempo, y de esta manera se evitaría un caso de discriminación y promoveríamos una igualdad de oportunidades. Excelente conclusión. Para terminar este bloque del programa, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos a plantear conclusiones sobre la elección del representante regional, evitando todo tipo de discriminación a partir del análisis de datos. Así es. Luego justificamos nuestras conclusiones mediante ejemplos y usando nuestros conocimientos matemáticos y la información obtenida en la investigación. Estudiantes del 5º grado, para consolidar tus aprendizajes, te pedimos que formules otras conclusiones sobre la elección del representante regional de atletismo, evitando todo tipo de discriminación, a partir del análisis de datos mediante las medidas estadísticas. Luego, revisa tus procedimientos considerando los siguientes criterios.
plantea conclusiones sobre la elección del representante regional, evitando todo tipo de discriminación a partir del análisis de datos. Justifica mediante ejemplos usando sus conocimientos y la información obtenida en su investigación. Asimismo, desarrolla los problemas de tu cuaderno de trabajo de matemática. Resolvamos problema 5, las páginas del 126 al 128. Luego, reflexiona sobre las siguientes preguntas. ¿En qué situaciones de tu vida cotidiana te servirá lo aprendido hoy? ¿Qué situaciones favorecieron tus aprendizajes y cuáles los dificultaron? ¿Y qué hiciste para superarlo? Con tristeza les comento que estamos llegando al final de nuestro programa. Unas palabras de despedida, Patricia y Jesús. Amigos y amigas, a nombre de Jesús y el mío, nos despedimos de ustedes hasta el próximo programa. Muchas gracias a todos y a usted, profesor, gracias.